Amigos de Liderin, un placer estar con ustedes en esta ocasión y sobre todo que nos acompañen en una entrevista que en Liderin para nosotros es un honor poder llevar a cabo. Les presento a nuestro invitado de manera muy breve porque si leyera todo su currículum se nos va todo el tiempo. Pero bien, académico, consultor político mexicano, ustedes lo conocen, es expresidente del Instituto Federal Electoral, actualmente es director de una empresa de consultoría política y análisis de riesgo, pero bueno, además ha sido catedrático en muchas universidades, tanto nacionales como internacionales, todas ellas muy prestigiosas, e igual colaborador de medios nacionales e internacionales. Por supuesto, ustedes ya lo reconocieron, él es el doctor Luis Carlos Ugalde. Muchísimas gracias por estos minutos. No, al contrario, gracias por invitarme a platicar. Gracias por esta plática. Y bueno, pues ustedes ya habrán de alguna manera deducido el contexto en el que vamos a estar platicando con el doctor Ugalde, que son pues nuestras próximas elecciones, que ya estamos casi a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Y que es importante para nosotros comprender qué diagnóstico le da a nuestras elecciones un experto como el doctor Ugalde. ¿Cómo ve usted el panorama electoral en nuestro México de todos los días, el que vivimos los mexicanos? Pues si tú ves la historia breve de la democracia electoral mexicana, estamos hablando de un periodo de 30 años probablemente. En realidad en México empezaron a existir elecciones más o menos libres en los años 90. Entonces no llevamos más de 25, 30 años con este experimento. Es cuando nace el Instituto Federal Electoral en los años 90 que más o menos empiezan a contar los votos. Y ha habido un proceso de avances y de caídas y de avances y de caídas, y creo que esta elección es importante porque puede significar seguir en una ruta ascendente o que haya un quiebre. Eso es lo que está en juego en esta elección. Entonces, por supuesto, en este momento hay una candidata que es Sheinbaum, que es la candidata líder, no hay duda de eso. Con la información de hoy es probable que ella gane la elección presidencial. La pregunta en materia de las elecciones es ¿qué viene después? Más allá de que ella gobierne, si lo hace bien y si lo hace mal, es si va a haber un proceso de consolidación de nuestras instituciones electorales o si va a haber un quiebre. Eso es una cosa. Y el segundo tema que está en juego es la gente. La gente en México si va a salir a participar, si va a expresarse, si va a haber apatía. Ese es el segundo tema que está sobre la mesa en esta elección. En cuanto al quiebre, quizá el quiebre ya inició con mucho debilitamiento de muchas de las instituciones que participan dentro o que van a participar en esta elección, ¿no? Con el Instituto Nacional Electoral, que no está completo, el Tribunal Federal de Elecciones también, que tampoco está completo, que muchas veces se antoja un poquito a modo, ¿verdad?, del pensamiento de la 4T. Entonces, si pudiéramos tener dudas en cuanto a si va a ser una elección equitativa. La elección ya no fue equitativa. La elección está siendo profundamente desigual. Y ese ya es un riesgo irreparable porque lo que hemos visto es que claramente la candidata oficial, como pasaba con el PRI hace 40 años, es como un regreso al pasado. La candidata oficial, además de que empezó su precampaña 2 años antes de lo que la ley establece, ha gastado una cantidad enorme de recursos. Y esas dos cosas, más el hecho de que el presidente de la República se ha entrometido para hacer campaña a favor de ella y en contra de la candidata opositora, ya generó un piso disparejo. Digamos, sí. La cancha de juego está así. Entonces, eso ya es. Entonces, esa es una de las condiciones que creo que van a ser dañinas para la elección. Y la otra es el intento de captura de las instituciones electorales que está ocurriendo. Yo sigo pensando que el INE sigue teniendo una base operativa profesional para organizar elecciones, pero el tema es que en la conducción directiva del INE, los consejeros, el Consejo General de los partidos, ahí es donde se ve una situación como de complacencia, como de lentitud para poner orden en la mesa. El tema es que siempre los partidos y los políticos quieren aprovecharse, sacar ventaja, pero el INE tiene que dar un manotazo y desafortunadamente los manotazos que ha dado o son tardíos
o son muy tibios. Y entonces, pues cada quien está haciendo lo que se le pega la gana. ¿Podríamos estar frente a una elección de Estado? Sí. Así es como la izquierda en México denominó lo que ocurría en México en el siglo XX. Son términos de la izquierda, son términos usados por muchos que hoy son militantes de Morena, que decían hay una elección de Estado porque el candidato del PRI gasta la mayoría de los recursos, porque tiene a su disposición recursos públicos, porque los programas sociales, porque los medios de comunicación, todo eso se está reproduciendo de una u otra manera hoy. Entonces, si uno aplica estos conceptos que usaba la izquierda hace 30 años a hoy, sí hay una elección de Estado en marcha. Una actitud por parte de la izquierda un poquito más agresiva que en los años anteriores, ¿no? Es decir, con los medios, con estar monitoreando quién dice la verdad y quién no dice la verdad, los calificativos de estos sí son creíbles, estos no son creíbles, son de oposición, etcétera. O sea, ya todo el mundo está etiquetado dentro de lo que vivimos hoy en día, ¿no? En México. Y eso viene desde el Ejecutivo y viene todo en una especie como de estructura perfectamente organizada para deslegitimar muchos de los esfuerzos de la ciudadanía. El populismo en el mundo lo que genera es un relato de que hay una lucha del pueblo contra una minoría rapaz, elitista, a la que hay que erradicar. Y entonces el populismo, que es el pueblo encarnado en un líder, todo aquello que se le opone lo tacha de traidor, enemigo del pueblo, vendepatrias, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de los medios de comunicación o los críticos o los periodistas o quien sea, cuando se vuelven críticos de un gobierno populista, el populismo los desecha cuestionando sus motivaciones, diciendo que están en contra del pueblo y entonces se deshace de la crítica. Entonces, en México el relato de López Obrador desde que es presidente ha sido adjudicar malas intenciones a los críticos, desecharlos, atacarlos, polarizar al país y de esta manera se ha desvinculado o se ha hecho totalmente tonto de las críticas, no las ha asumido, no las ha interiorizado, no ha respondido. Entonces se ha generado esa discusión. Este fenómeno ocurre en todos los ejercicios donde hay gobiernos de este tipo. Trump en los Estados Unidos es el mismo fenómeno, Bukele en El Salvador es el mismo fenómeno, en Brasil ha ocurrido el fenómeno, con el peronismo en Argentina pasa lo mismo. No hay tolerancia a la crítica y se le erradica por ser una fuerza del mal. Vamos a entrar a este proceso electoral sumamente polarizados. Sí, hay una polarización, no ha penetrado en todos los niveles, es decir, es una polarización sobre todo entre la clase política, entre las audiencias atentas a lo público. Correcto. No está en todos los ámbitos de la sociedad. No todo el mundo está politizado, no sé. Pero la polarización sí ha envenenado la discusión pública. Y esto sucede mucho en redes sociales. Quienes nos escuchan, cuando quieren entrar a tuitear, tú entras a tuitear y si te quieres poner en el centro del espectro diciendo esto está bien, pero esto también está bien, quieres matizar, te acribillan de los extremos. Hay una grieta en el centro del debate público y entonces tiendes a polarizarte. Ya nadie puede aceptar que el otro tiene cierta razón, pero que también está mal en cierto sentido. No hay lugar para los puntos medios. Es correcto. Y bueno, todo esto que hemos mencionado, por supuesto, son de alguna manera amenazas al proceso democrático que vive México hoy en día. Pero ahora hay que agregarle algo más. La presencia muy fuerte y la presión fuerte que está ejerciendo la delincuencia organizada para poder dirigir estas elecciones, ¿no? Sí, el crimen organizado es el mayor riesgo para la sobrevivencia del Estado democrático en México. Ya no es una sola... Comúnmente lo que se hace es que nos preocupamos por las ejecuciones, por los políticos muertos, por tal candidato se murió, lo mataron. Eso por supuesto es preocupante, pero hay una cosa más global que está en riesgo, que es la misma democracia. Cuando el crimen organizado controla más territorios y este ayuntamiento y esta región
y este corredor entre 2 o 3 entidades del país. En esas entidades quien manda es el crimen organizado. Ya no manda el presidente municipal, ya no manda la policía, ya no manda el gobierno federal, ya no manda la gente con su voto. Manda una estructura basada en la fuerza económica y social del crimen organizado. Y eso está pasando en muchos territorios, de tal forma que en esos territorios las elecciones ya no importan. Es decir, si hay elecciones, el INE instala casillas, se cuentan los votos, pero ahí ya está predeterminado quién va a ganar. Porque quien va a ganar tuvo que pedir permiso para ser candidato, porque el crimen organizado seguramente ayudó a que ganara, porque si había algún candidato incómodo lo mataron, porque la sociedad y la comunidad con frecuencia de manera voluntaria apoya al candidato de la fuerza del crimen, porque a veces los grupos criminales tienen base social, son un actor de la sociedad. Son incluso un modelo de vida. Entonces, eso es lo que está pasando y por eso lo que está en juego es la sobrevivencia del Estado democrático. ¿Le conviene esta actividad de la delincuencia organizada al gobierno en turno para estas elecciones? Pues esto ha sido una discusión de que nadie entiende la negligencia del gobierno de López Obrador. López Obrador propuso que él iba a terminar con la inseguridad y su gobierno ha sido negligente. Ha sido negligente porque ha decidido no enfrentarlos, porque ha tolerado que se crezca su presencia regional como la humedad, porque la violencia, todos los días lo vemos, ha crecido. No solo la violencia ha crecido, han crecido las atrocidades, es decir, el nivel de degradación que ejercen los grupos criminales ha aumentado en perversidad, en degeneración. Entonces, el problema está peor y el gobierno está inerte, el presidente patea la pelota, no le hace caso a las víctimas, no le hace caso a las atrocidades que vemos todos los días. Entonces, muchos dicen que está gestando realmente un nuevo modelo de gobernabilidad. Por una parte, las Fuerzas Armadas y por otro lado, las fuerzas ilegales del crimen organizado, como dos sustentos de la gobernabilidad del Estado, de un nuevo Estado. Y eso es un argumento de que en realidad al tú compartir la fuerza territorial con las fuerzas legales del ejército, con las fuerzas ilegales del crimen organizado, realmente estás generando un nuevo modelo de gobernanza. No estoy diciendo que sea, eso es una reflexión que se ha hecho. Que se ha hecho, correcto. Y bueno, pues aunque no guste el término, estamos viviendo un narcoterrorismo, porque nos tienen aterrorizados, ¿no? Por precisamente la utilización de estas medidas extremas de crueldad y demás para ultimar, matar gente. Entonces somos una sociedad con miedo hoy en día, los mexicanos. No, todavía el crimen organizado no ejerce tácticas de terrorismo. El terrorismo es cuando se trata de amedrentar colectivamente a un país, a una sociedad, a una ciudad. Y comúnmente lo que ocurre ahí es que son objetivos colectivos mediante bombazos, mediante criminalización de poblaciones. En México hay matanzas en bares, hay ejecuciones en algunas comunidades, pero no hemos llegado al fenómeno del terrorismo para tratar de amedrentar. El crimen organizado quiere asustar a sus adversarios, quiere someter a cierta comunidad, quiere hacer negocio. No estamos todavía ahí, pero lo que sí estamos viviendo es que hay un temor creciente porque los asaltos en el transporte público, porque pueden matar a tus hijos en una discoteca, porque pueden equivocarse y matarte en una carretera. O sea, sí hay un sentimiento de miedo creciente. Bueno, habría que ver, también vienen elecciones en Estados Unidos y habría que ver también cómo ve el candidato que parece ser puntero, ¿verdad? Todavía no está electo. Todavía tiene un montón de problemas que resolver, pero Donald Trump parece encaminarse de una manera semisegura a ser el candidato republicano. Habría que ver, porque para Donald Trump lo que sucede en México con los cárteles de la droga y resultado de lo mismo en Estados Unidos sí podría ser confundido o etiquetado de terrorismo. Sí, en Estados Unidos hay cada vez más voces que piden que los grupos criminales mexicanos sean asociados a terrorismo para darles pie a que puedan intervenir militarmente para acabarlos. Y esa presión va a crecer con una presidencia de Trump y va a haber voces que van a querer
forzar a una intervención con drones, por ejemplo. Y eso va a significar que el próximo gobierno mexicano, sea quien sea la presidenta, probablemente Sheinbaum va a tener que lidiar con un Trump envalentonado, con actitudes de humillación hacia México, con más fuerza personal para hacer lo que se le pegue la gana, no solo en el tema militar del crimen organizado, también está el tema comercial. No dudo que Trump en sus primeros meses de la presidencia impusiera aranceles a México y al resto del mundo para tratar de hincar a México. No dudo que quisiera otra vez renegociar el tratado comercial. No dudo que amenace en salirse del TEMEC en 2026 cuando viene una revisión que se llama el Sunset Review. No dudo que quiera someter al gobierno mexicano para que ponga más elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur para que no pasen. Es decir, si gana Trump, yo espero que no gane porque Trump es una amenaza para el planeta, para la civilización y para México, por supuesto. Pero si llega a ganar, creo que México va a tener una temporada de varios años muy complicada. Para cerrar, doctor, hemos visto el panorama difícil, complicado, muchas veces adverso de nuestras próximas elecciones. Como sociedad mexicana también debemos tener algo positivo. ¿Cómo ve usted que está organizándose la sociedad mexicana precisamente para salir adelante, dar la cara en este proceso electoral que todos entendemos es de vital importancia para nuestro país? A ver, estamos platicando de riesgos políticos y da la impresión de que México se está desmoronando. Yo voy a dar una perspectiva de todas las partes de oportunidades de México. México, si tú ves a México como país en el contexto global, México luce bien. Por eso está habiendo mucha inversión. Por eso el atractivo del nearshoring. Cuando nos comparamos con otros países, sí, no es bueno compararte con los peores, pero desafortunadamente la región de América Latina está mal y México en la región se ve muy bien. Por eso vienen tantas empresas. Segundo, tenemos un mercado interno enorme, tenemos el vínculo con América del Norte, tenemos una base exportadora en donde ya desplazamos a China como el principal exportador de Estados Unidos. La economía y el año pasado crecieron más de lo que se esperaba. Hay muchas regiones del país donde ya no hay gente, hay pleno empleo, ya no hay gente para trabajar porque hay una gran actividad económica. Es decir, hay muchas cosas. Y además debo decir que a pesar de todos estos riesgos de los que hemos tú y yo platicado, hay esperanza en el país. Hay una buena parte de la población que piensa que el país va por el camino correcto. Habiendo dicho lo anterior, también es cierto que la gente debe tomar las cosas con más vigor, con más participación. Yo creo que más allá de quién gane y quién pierde el próximo 2 de junio, el tema es que México debe salir a votar. Si México vota, México gana. Si mucha gente sale a votar, el mensaje de la elección va a ser votación histórica en México. Y eso creo que es una vacuna para los riesgos que vemos hacia el futuro. Este quiebre de la democracia del cual tú y yo comentamos al principio, se puede mitigar si mucha gente participa, porque el mensaje sería que la gente sigue queriendo tener elecciones para gobernarnos en el futuro. Pues doctor Oscar Ugalde, un placer. Gracias. Un placer. Podríamos estar aquí a horas conversando con usted. Gracias Encantado. Por estos minutos. Gracias. Para Liderín. Y bueno, le agradecemos muchísimo. Esperemos que no sea la primera ni la última. Tal vez podamos regresar para conversar sobre los resultados después. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias amigos de Liderín por habernos acompañado. Bueno.